Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Ahora nosotros nos ponemos de pie, hermanos, para poder leer la palabra del Señor con todo el respeto que merece la Sagrada Biblia. Pero antes vamos a declarar con nuestros labios lo que nosotros creemos sobre este libro que tenemos en nuestras manos. ¿Le parece? Así que usted va a ver en la pantalla una declaración y repita conmigo juntamente. 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Por favor, así puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en 2 de Timoteo y vamos a leer los versículos del capítulo 2, versículos 1 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Por favor, si usted ve una persona que no tiene una Biblia, tengan bien compartirle para que todos podamos ver y leer la palabra del Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé, ¿qué? Entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta que prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el enorme privilegio y responsabilidad de estar aquí al frente. Úsame para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Voy a hablar acerca de la creación de un legado espiritual, de cómo crear un legado espiritual en tu vida. Un famoso predicador dijo que hay 3 cosas que puedes hacer con tu vida. Número 1, tú la puedes desperdiciar. Otra, tú la puedes gastar tu vida. Y lo último, tú puedes invertir tu vida. El mayor uso de tu vida es invertirla en algo que dure, que trascienda, que te trascienda a ti mismo. Es innecesario invertir tu vida en una causa que te supere, que valga la pena. Y no hay causa más grande, hermanos, que el reino de Dios. No hay causa más hermosa que participar de la extensión de su reino. Leí acerca de un libro sobre cómo construir un legado. ¿Y sabes qué encontré ahí? Al final del libro el autor dice, muy simple, que tú puedes conseguir un legado. Imagínate, dice el autor, que estás en el funeral de tu vida, sentado en el balcón, mirando y escuchando lo que las personas dicen de ti. Y luego ve y haz aquello que las personas están diciendo sobre ti. Pero déjame decirte algo, si nos ponemos a pensar, eso no está mal, ¿verdad? Eso no está mal, pero hay algo mejor.
hay un análisis final mejor para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Cuando tú y yo muramos, no va a importar tanto lo que las personas puedan decir de nosotros. La verdad, eso no importa. Lo que va a importar, lo que va a ser contundente, lo que va a permanecer, no solamente por 10, 50 o 500 años, es lo que Dios diga de ti. Lo que Dios va a decir de ti, eso es lo que cuenta. Eso es lo que realmente vale en nuestras vidas. Mira, hermano, como un cristiano que somos, lo único que nos importa es la opinión de Dios. Lo que Dios va a decir al final. Todos nosotros anhelamos y deseamos que el Señor nos pueda decir las palabras que encontramos en la Escritura cuando dice el Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi reino. Eso es lo que anhelamos nosotros, hermanos. Si un cristiano tiene un legado para dejar una buena herencia que dejar. No estoy hablando, hermanos, de una herencia monetaria que podemos dejar a nuestros hijos. Un reloj de oro, una propiedad, una casa, una cuenta en el banco, un carro de último modelo, para que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de todas esas cosas. Un legado desde la perspectiva de Dios, no la humana, sino de la perspectiva de Dios, es participar activamente en los propósitos de Dios en nuestro mundo. En los propósitos de Dios de nuestro mundo. Piensa en aquellos hombres cristianos que dejaron una huella en sus vidas. Piensa en cada uno de ellos. Te podría nombrar muchos: Agustín, John Wesley, Madre Teresa, John Wycliffe y Galileo. Piensa en los cristianos estadounidenses como Patrick Henry, Jonathan Edwards, Moody. Y quizás estás escuchando nombres que nunca los has recibido, nunca los has escuchado, pero créame, esta gente vivió para dejar un legado que dure, que perdure y que impacte más allá de sus propios años de existencia. En la semana pasada celebramos el legado dejado por ¿quién? Martin Luther King Jr., un cristiano que tenía un fuerte sentido de pasión y llamado a defender los derechos civiles. ¿Qué tipo de legado vas a dejar? Tú no vas a vivir toda tu vida y cientos de años en esta tierra. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué tipo de vida vas a vivir? ¿Qué tipo de legado estás construyendo más que perdure, que trascienda tu existencia aquí en la tierra? Pregúntatelo. No estamos aquí simplemente para consumir. Estamos aquí con un propósito. ¿Qué legado vas a dejar? Estamos, hermanos, desarrollando una serie que le hemos llamado Guardianes del Tesoro, basado en el libro de 2 Timoteo, escrito por Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que se encuentra ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Y estamos viendo 5 claves para profundizar nuestra vida con Dios en este inicio de nuevo año para nosotros. Hoy veremos cómo construir un legado espiritual. Usted puede escuchar mucho sobre legados. ¿Qué es realmente lo que dice Dios? Porque aquí lo que importa es lo que la Biblia dice y lo que Dios dice en cuanto a un legado espiritual. Una vida que está hecha para lograr un legado duradero, para lograr el elogio de Dios y la aprobación del Señor. Más que una vida feliz, una vida exitosa, una vida que tenga mucho o haya acumulado mucho, sino qué es lo que Dios nos va a decir, qué es lo que Dios va a decir al final de nosotros. Una vida que esté construida para dejar un legado que perdure, que deje una marca, que deje un legado espiritual. Y la única forma en que vas a crear un legado espiritual es no centrándote en ti mismo. Porque centrarte en ti mismo te hace egoísta, y el egoísmo no te va a llevar a nada sino al fracaso y a la ruina. Vas a perderte lo mejor del Señor para tu vida. Cuando eres egoísta, te vuelves infeliz cada día. Enfócate en ti todo el tiempo, vive por ti, vive para ti, sé el centro de tu vida y tus problemas se van a agrandar. Empieza a preocuparte de los demás y tus problemas van a dejar de ser alimentados y posteriormente van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque estás construyendo un legado espiritual que trascienda tu vida, que le dé significado a tu vida, importancia a tu vida.
Si quieres vivir este tipo de vida, estarás emocionado y prestarás atención a lo que Dios dejó en su palabra. Y querrás seguir estos principios, aplicarlos a tu vida cada día. Eso es lo que Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo. Deja un legado. Y le dio consejos importantes para él y para la iglesia de Éfeso y para nosotros también, para que al final podamos recibir la aprobación de Dios, lo que Dios quiera decir, porque eso es lo que realmente cuenta. Porque vivir una vida en función a lo que los demás dicen es una vida que no va a permitir agradar al Señor. Indudablemente, querramos todos escuchar lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, ¿cómo puedo crear un legado duradero? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a encontrar 5 ideas en la misma palabra del Señor para vivir este tipo de vida. Y hay 5 maneras de construir un legado. Y quiero que vayamos sin pérdida de tiempo a la primera. Fíjate lo que te voy a decir. Las 4 primeras bloques o ideas o visiones o maneras de hacer un legado tiene que ver con instrucciones de Pablo a Timoteo. Y la última tiene que ver con una promesa. Ahora sí, volvamos al texto, que es lo que nos importa. Versículo 1 dice, tú pues, ¿lo ve? ¿Lo ve? Vaya a su Biblia, dice, tú pues, hijo mío. ¿Era su hijo biológico? No, era su hijo espiritual. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Tú pues, hijo mío, fortalécete, sé fuerte, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Este verbo griego aquí está en voz pasiva. Es importante, yo se lo he mencionado varias veces, que los verbos griegos tienen una voz pasiva y una voz activa. ¿Cuál es la diferencia? La pasiva recae el peso, la fuerza, el impulso, no en una persona, sino en otra persona. Lo activo tiene que ver con uno mismo. Aunque nos parezca interesante y nos parezca sorprendente, este verbo está en verbo pasivo. ¿Por qué? Porque Pablo no le dice fortalécete apretando los dientes, haciéndote el macho, el valiente y poniendo el pecho y haciendo todo lo que tengas dentro tuyo y sácalo y sé fuerte. No, Pablo dice fortalécete en el poder de Dios y en la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos da la fortaleza, el vigor para poder enfrentar los retos y los desafíos. En otras palabras, Pablo le dice a su hijo Timoteo, déjese fortalecer, Señor, por el mismo Dios que te empodera, que te fortalece para sacar adelante tu vida y para que tú puedas enfrentar todos los desafíos que tienes por delante. Este tipo de fuerza proviene, hermanos, del Señor y don en nosotros mismos. Por eso cuando Pablo manifestaba muchas veces que se encontraba en situaciones difíciles, él dice, yo soy débil, mas Dios es fuerte. Mi fortaleza viene del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sea fuerte en la gracia de Dios, en el poder del Señor. Encontrando, hermanos, la primera clave para construir un legado espiritual duradero, necesitamos encontrar nuestro poder en los recursos de Dios. Nuestro poder en los recursos del Señor. Hermano, Pablo sabía lo que estaba enfrentando y lo que iba a enfrentar. No solamente él, Timoteo y muchos otros cristianos. Él sabía los tiempos difíciles que les había tocado vivir. Pero él también sabía que la única manera de poder enfrentarlos y afrontarlos es con la gracia y el poder de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si quisiéramos ponerlo de una manera práctica para entenderlo, venimos a ser como esas herramientas, ¿verdad?, eléctricas, que tienen un enchufe eléctrico, que son bellas, bonitas, son nuestros juguetes, nuestro toy que nos compramos para hacer muchos proyectos, ¿verdad? Pero si no se conectan, no sirven para nada. Las tienes ahí de modelo.
Y cuando vienen los amigos le empiezas a describir todo lo que has comprado, pero nunca lo has usado. La idea es usarlo. Y para que sea efectivo necesitamos ¿qué? Enchufarlo. Necesitamos ¿qué? Captar esa fuerza que viene solamente del Señor. Hermano, hermana, tienes que aprender a conectarte con el poder de Dios y buscar los recursos que el Señor te da para poder lograr aquello que en tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr. Por ejemplo, el amor que necesitamos para preocuparnos por las personas no nos nace, pero el amor de Dios sí puede ayudarnos a hacerlo. Indudablemente que sí. La paciencia que necesitamos, hermanos, para vivir nuestra vida cristiana, Dios nos la da. El coraje que necesitamos para enfrentar los miedos o la persecución o aquellas personas que nos ofendan o nos den la espalda por la causa que hemos abrazado, nos ayuda el poder de Dios. ¿Por qué un cristiano se debilita? ¿Por qué a veces nos sentimos fríos espiritualmente y venimos a la iglesia casi arrastrando los pies? Porque nos sentimos débiles, porque no nos estamos conectando al verdadero poder que viene de nuestro Dios. Las vidas que se niegan a conectarse con la gracia de Dios, ¿sabes qué son? Vidas autosuficientes. Vidas que dicen, yo lo puedo, yo lo sé hacer, yo no necesito de nadie, ya lo sé, ya me lo han enseñado, ya me lo han predicado, no necesito de más nada. Y tratan de vivir sus vidas, lo peor de todo, optando por el aislamiento. Los días jueves estamos estudiando un curso que se ha titulado así: Cómo arruinar tu vida. Y lo primero que le dijimos a las personas es, no queremos que nadie arruine su vida, pero queremos mostrarle un ejemplo de la manera como un hombre o una mujer también puede arruinar su vida. Y el primer error del personaje que estamos estudiando fue ¿cuál? Aislarse. Se aisló de su compañía y dijo, yo no los necesito, que vayan ellos, yo me quedo. ¿Cuántas veces tenemos ese pensamiento? Yo no necesito de los hermanos, yo no necesito venir a la reunión de damas, yo necesito venir a la reunión de caballeros, yo no tengo que estar los jueves, yo con que vaya a la iglesia el domingo, yo cumplo. Te lo digo en el amor del Señor, estás siendo un candidato para la ruina en tu vida. No lo queremos, porque el que está parado aquí frente a ti, mirándote a los ojos, quiere que te vaya bien. Porque cuando te va bien a ti, ¿sabes lo que sucede? Dios sonríe, porque a quien le vas a beneficiar es al reino de Dios, y la gloria de Dios va a brillar, porque el que está haciendo la obra es Dios en tu vida. Aleluya. Yo no voy porque fulano no pienses en lo demás, no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en Dios. Venga por ti, venga por usted mismo. Usted necesita de Dios, usted necesita conectarse con los recursos que el Señor le ha provisto, y la iglesia es un lugar donde usted puede fortalecer su vida. Por eso ofrecemos lo que ofrecemos y tenemos lo que tenemos. ¿Para qué? Para que en esa adoración colectiva, cuando nos reunimos, nos juntamos, podamos beber esa rica savia del Señor y podamos abrazar el sentido de la suficiencia de Dios y nuestra insuficiencia. Yo no puedo, pero Cristo en mí sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿quieres dejar un legado espiritual perdurable? Piensa en que debes vivir una vida de poder, no en tu experiencia, no en tus capacidades, no en cuánto sabes, no en tu habilidad, no en tus talentos, sino una vida centrada y dependiente en los recursos de Dios. Hermanos, sí se puede llevar la vida cristiana, porque el Señor nos ha dado todo para triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo pecamos es porque queremos, no porque no podemos. La próxima vez que venga tu hija, tu hijo a ti y te diga, no pude, dígale, usted sí pudo. Otra cosa es que no quiso, porque pecamos por decisión y por nuestra voluntad. Ahora, solo para entender de lo que estamos hablando y por qué las palabras de Pablo eran importantes, estamos hablando, hermanos, de que Pablo se encontraba ¿en dónde? ¿En dónde? En una prisión romana, estaba encarcelado, privado de su libertad, al punto de ser ejecutado. Entonces estaba llegando a su fin, y Pablo quería dejar a Timoteo, ¿verdad?, en Éfeso,
unas palabras, unas instrucciones para que le ayude a restablecer la crisis que se había armado en la iglesia, aún a pesar de que él tenía que enfrentar personas mucho mayores a él, pero tenía que hacerlo. Pablo le dice a Timoteo: hijo, guarda el tesoro, cuídalo, valóralo, aprécialo, úsalo, inviértelo bien. No es fácil, nunca te dije que iba a ser sencillo, pero con el poder de Dios lo vas a hacer. ¿Cuántos padres vienen a la consejería diciendo: no puedo más, no puedo con este matrimonio, no puedo con esta mujer, mis hijos me cansan, quiero tirar la toalla? No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene los recursos necesarios para cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha dado como padres. No es fácil, pero no es imposible en Cristo Jesús. Igual usted, madre, y aún también tu hijo o hija, que tienes que obedecer y respetar y honrar a tus padres. Siempre la Biblia dice: hágalo como para el Señor. No puedo con este hombre, hágalo como para el Señor. No puedo con esta mujer, hágalo para el Señor. Hágalo como si lo hiciera para el Señor. Entonces, a la muerte inminente de Pablo, Timoteo le da un plan para ayudarlo. Mire, un plan para ayudarlo con la iglesia que le había tocado pastorear y dirigir. Un plan divino que se lo reveló ¿quién? Dios, que se encuentra en el versículo 2, que es el corazón del discipulado, que nos va a ayudar mucho a entender el propósito de Dios. Hermanos, este plan se abrevia de la siguiente manera: 2-2-2. Es un plan fácil. Repita conmigo: 2-2-2. No se lo va a olvidar. ¿Quién se va a olvidar? Usted se va a olvidar de la prédica, pero no se va a olvidar del 2-2-2. ¿Por qué? Porque este plan se encuentra en el primer 2, segunda de Timoteo, en el capítulo y en el versículo 2. ¿Qué dice? Ahí está: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que levantar 4 generaciones, como yo lo estoy haciendo contigo. Pablo fue alcanzado por Cristo camino de Damasco y se convirtió y le dice: Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti. Luego, entonces, tenemos a Pablo, para que luego Pablo alcance ¿a quién? ¿Alcanzó a quién? A Timoteo. A Timoteo. Y Pablo le dijo a Timoteo: ahora tú, ¿qué dice? Tienes que buscar a hombres que fieles, a hombres que sean idóneos. ¿Para qué? Para entregarles este depósito. Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo: tienes tan gran depósito que tienes que pasarlo a quienes tú veas que sean fieles e idóneos, para que entonces estas personas que hagan lo mismo en otras. ¿Cuántas generaciones? 4 generaciones. Ahí estaba el plan. Ahí estaba el plan. ¿Quiénes son esas personas idóneas? Son personas confiables. ¿Quién era una persona confiable? Alguien que mantendría el mensaje exacto, alguien que no le agregaría nada ni le quitaría nada, alguien en quien se puede confiar, alguien que mantendrá el mensaje preservando su integridad, alguien que esté enfocado y claro en que Dios sea predicado, en que la gloria de Dios sea proclamada, alguien que no está pensando egoístamente solamente en él, alguien que está pensando en Cristo, en su gloria y el mensaje que tiene que ser anunciado a todas las naciones. Timoteo, tienes algo valioso. Busca hombres fieles a quien tú se lo encargues, para que estos a su vez lo encarguen a otros hombres. Hermanos, aquí encontramos el siguiente principio que nos permite construir un legado espiritual duradero. ¿Cuál es? Muy simple. Si deseo construir un legado espiritual duradero, necesito multiplicar mi influencia a través de otras personas. Necesito multiplicarme, viviendo una vida que se multiplica. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Hermanos,
Se podría argumentar que los años más efectivos de Pablo en el ministerio fueron aquellos en el que él estuvo en la cárcel. ¿What? Pero si estaba encarcelado, estaba privado de su libertad, no podía salir, no podía hacer nada. Hermanos, Pablo dijo: estoy preso yo, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo aprendió a multiplicarse en otros. Y ahí estaban los hijos espirituales. Y ahí estaban los hombres fieles e idóneos de Dios, a los cuales él había confiado. Y sabía que no lo iban a defraudar. Llevando el tesoro más preciado, las buenas nuevas de Jesucristo. Hermanos, Pablo estaba viviendo los mejores años de su ministerio. Enfrentando ya el término de su vida, en el cual estaba esperando ser recibido por el Señor, quien le diría: buen siervo y fiel. Había hecho lo que tenía que hacer. No sé si usted alguna vez vio esta película del señor Holland's Opus. Es una película sobre un aspirante a compositor llamado Glenn Holland, que toma un trabajo como maestro para pagar sus deudas en una escuela secundaria. Pero el sueño de él era hacer una gran sinfonía. Y consumió o invirtió 35 años de su vida tratando de lograrlo. Entraban alumnos, les enseñaba música, y luego se iban, pero nunca logró crear esa sinfonía. Al término de sus años de magisterio y en el retiro, recibe una invitación de una de sus antiguas alumnas, que ahora era una gobernadora. Y mientras todos los alumnos del señor Holland se reunieron, ella tomó la palabra y dice: señor Holland, somos tu sinfonía, señor Holland, somos las melodías y las notas de tu obra, somos la música de tu vida. Este hombre aprendió a multiplicarse en otros, aprendió a dar todo lo que tenía y aprendió a dejar un legado. Hermano, usted se multiplica y debemos multiplicar nuestra influencia en nuestros hijos. Aunque tengamos la tentación de que ellos continúen nuestros sueños y querramos que ellos logren lo que nosotros no logramos, ellos tienen que tener sus propios sueños, pero algo que sí podemos hacer es transmitirle un legado y asegurarnos que los valores bíblicos sean transmitidos y equiparlos para que vivan vidas centradas, no en ellos, sino en Cristo Jesús. Porque cuando un padre o una madre vive y se desvive para que un hijo y una hija se centren en ellos mismos y piensan que todo el mundo gira alrededor de esa criatura, hermano, está quitándole el lugar que solamente le pertenece al Señor. Mis hijos y sus hijas deben estar claros que viven por la gloria de Dios y que están en este mundo por Dios y para Dios, que no son el centro de sus vidas, Cristo es el centro de sus vidas, y que deben honrarlo, amarlo, servirle con todo su corazón. Y eso es tarea nuestra, no solamente diciéndoselo, modelándoselo. Padre, madre, tú podrías mirar a los ojos a tus hijos y decirle: imítame a mí, como yo imito a Cristo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Ese es el tipo de legado espiritual que debemos asegurarnos en transmitírselo. Ese es el tipo de legado espiritual que nuestros hijos necesitan recibir. Déjame decirte, ni el deporte, ni la pelota, ni el bate de béisbol, ni las clases extracurriculares van a ayudarlo cuando se enfrente contra la tentación y el pecado en sus vidas. Lo único que va a ayudar a tu hijo es el legado que le has pasado de vivir en el temor de Dios. En el temor de Dios. Porque cuando ellos salgan de casa y estén lejos, tendrán que vivir su propia fe. Pero recordarán a mamá cómo vivió su fe. Recordarán a papá cómo vivió su fe. ¿Qué dijo del cristianismo? ¿Qué dijo del pastor? ¿Qué dijo de la iglesia? ¿Qué dijo de los líderes? ¿Cómo se relacionaba con su iglesia? ¿Cómo servía? ¿Cómo vivía su vida espiritual? Eso es lo que el hijo va a tener en su mente y va a recordar. Ese es el legado al cual tú tienes que apuntar con todo tu corazón y vivir para que tus hijos
te imiten y sean esos discípulos del Señor que se entreguen de lleno. Multiplícate en la vida de tus hijos. Pero otra manera de multiplicarnos es a través de nuestra participación en el servicio cristiano. Activos sirviendo al Señor como voluntarios, en el personal de niños, en el personal de jóvenes o aún en el trabajo con los adultos. Hermanos, estamos gozosos. Yo personalmente soy gozoso de escuchar que 18 personas tomaron en el último trimestre del año pasado el curso Donde encajo yo, y están listos y dispuestos para servir dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Eso, hermanos, hay que celebrarlo y hay que darle todo el crédito al Señor con un aplauso. Sea la gloria y la honra al Señor. Hermanos, ¿sabe cuál es nuestra declaración de misión? Muy simple. Existimos ¿para qué? Glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Haciendo discípulos. Que luego hagan discípulos y sigan haciendo discípulos. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, sino que lo vamos a hacer bien, conectándolos sacrificialmente con Jesús. Porque seguir a Cristo cuesta. Porque nuestra decisión de seguirle es una decisión radical, que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar ciertas cosas y tenemos que pagar el precio. No es fácil, pero es peor no hacerlo, porque ese camino es rumbo al infierno. Usted está dejando un legado, quiéralo o no, en sus hijos. Y ellos no van a ser los únicos beneficiarios. El ejemplo de quienes somos seguirá viviendo. El reto es dejarle un buen legado, no un mal legado. Esto nos lleva a otra instrucción seguida en esta charla de instrucciones para Timoteo, a través de 3 ilustraciones, 3 imágenes importantes. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 3. Dice: tú pues, Timoteo, sufre ¿qué? Penalidades. ¿Como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Esta es la primera imagen, la imagen de un soldado. Pablo estaba pensando probablemente en un soldado romano y lo que tenía que pasar un soldado romano, las dificultades, la forma de vida exigente. Los soldados estaban expuestos y aún ahora a peligros, a tiempos sin comida ni refugio. Es una forma peligrosa de vida cuando están frente en la batalla. Leí la historia del capitán Scott Grady de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él piloteaba un avión F-16 que fue derribado en Bosnia ya hace algunos años. Este capitán, este hombre, cayó, pero gracias a Dios sobrevivió y pasó largos 6 días tratando de evadir a los bosnios para que él no fuera capturado y apresado. ¿Sabe qué hizo durante esos 6 días? Comió insectos, lamió el rocío de las plantas. ¿Por qué? Porque sabía lo valioso que era preservar su vida. Un soldado también tiene que mantenerse libre de los asuntos civiles, porque está llamado. Dice, no se involucra, ¿vio? En el versículo 4, ninguno que milita se enreda o se involucra en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted sabía que los soldados romanos, cuando se alistaban, tenían que incluso dejar a un lado, no se les permitía casarse hasta que cumpla su tiempo de aislamiento y que éste terminara. ¿Por qué? Porque quería complacer a su comandante. ¿Cuál es la idea aquí que Pablo está diciendo? Número 1, en los romanos eran reclutados por los mismos generales y estos soldados entraban y hacían un compromiso. Hermanos, el que nos ha reclutado es el general de generales, Jesucristo el Señor. Y a Él tendrás que dar cuenta al final, no a mí ni a tu líder. A Él tendrás cuenta de la manera como tú viviste tu vida y cómo yo viví mi vida y cómo cuidamos del tesoro que Él nos dio. Entonces la idea es que servir a Jesús es como ser reclutado por Jesús para servir en un ejército.
No tiene que ver tanto con el combate. Lo que Pablo está diciendo es la disciplina que se requiere de una persona que sigue a Jesucristo. Hermano, déjame decirte algo. La vida cristiana al principio es hermosa, y lo es. Pero luego, con el transcurso del tiempo y con las crisis y con los chales y los desafíos, se vuelve un poco más difícil. Entonces, si seguimos o no seguimos, seguimos por obediencia y por lealtad a Jesucristo. No quiero ir a la iglesia hoy día, pero voy porque yo hice un compromiso con el general Jesucristo. Ay, no quiero leer la Biblia hoy, pero la leo. Porque no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por convicciones, no por el corazón, porque engañoso es. La segunda imagen que Pablo le da a Timoteo es la de un atleta, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué? Legítimamente. La imagen de un atleta de los Juegos Olímpicos, tanto los antiguos, y ahora podríamos igualmente pensar en los nuevos. ¿Sabe que en esos tiempos antiguos, para poder calificar para las competencias olímpicas, tenía que entrenarse durante 2 años antes de poder calificar? Y era pasado por un escrutinio y tenía que cumplir todas las calificaciones, si no era descartado. Los jueces eran muy celosos de que las reglas se obedecieran. Tenía que ser un ciudadano de la nación que representaba, gozar de buena reputación y seguir los lineamientos establecidos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Si con el soldado necesitas disciplina, con la ilustración del atleta necesitas autodisciplina. Porque para ser un atleta tiene que haber autodisciplina, tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo. Un buen atleta renuncia a ciertas cosas, a ciertos placeres, porque sabe que tiene que estar bien y en forma para poder salir bien de la competencia. Y la última ilustración, ¿cuál es? El versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Habla de trabajo duro. Habla de trabajo esforzado. Hermanos, esta iglesia tiene un enfoque, y vamos a hablar luego de la visión de lo que estamos haciendo, que demanda sacrificio. Jamás se nos dijo que la misión de Dios era un piece of cake. Jamás se nos dijo que entrar a la misión de Dios no iba a deparar sacrificio, esfuerzo, renuncia, disciplina, aguantarnos y seguir hacia adelante. Se nos advirtió que íbamos a ser probados. Se nos advirtió que íbamos a tener lucha. Y se nos advirtió que el diablo iba a hacer todo lo que quería para meterse en nuestras relaciones, desanimarnos, separarnos, dividirnos y arruinar lo que se empezó. Pero quiero declarar algo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ser disciplinados, autodisciplinados, pero también con una mentalidad enfocada en lo que estamos haciendo para no distraernos. El punto aquí es el siguiente: si deseamos construir un legado espiritual duradero, viviremos dispuestos a pagar el precio. Dispuestos a pagar ese precio. Una vida de sacrificio. Pablo no predicaba el evangelio de la prosperidad. Pablo no decía: si vienes a Cristo todo te va a ir bien, vas a tener mucho y vas a ser muy feliz. Hermanos, Pablo le dijo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo le dijo: no va a ser fácil, porque tienes un tesoro que lo vas a tener que defender a capa y espada. Pero sigue, hijo, hacia adelante con los recursos que yo te he dado. Hermanos, el que quiere celeste, que le cueste, pues. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Yo lo he escuchado muchas veces y lo he dicho muchas veces. A mis hijas, a todo el mundo. El que quiere celeste, que lo... Pero me enseñaron otro. El que quiere moño, aguante jalones. Piénselo, medítelo. No está en la Biblia, pero piénselo. Hermano, nos va a costar. ¿Quién dijo que no? Mantener un matrimonio junto a través de los años te va a costar mucho sacrificio. Las personas que no quieren pagar el precio renuncian a sus matrimonios y se van de sus casas. Lo vas a vivir, lo vas a pasar. ¿Quieres hacer un negocio? Tienes que pagar el precio. No va a ser fácil, la plata no te va a caer del árbol. Vas a tener que tener un trabajo duro, esforzado. Si quieres ser exitoso, vas a tener que pagar el precio. ¿Ok?
Significa decir no a ciertas cosas como el soldado, como el atleta. Si quieres ser un creyente seguidor de Jesucristo y un buen guardián del tesoro de Dios y quieres recibir al final de cuentas lo que más importa, que es la palabra de Dios y la aprobación de Dios, tienes que esforzarte y tienes que hacer la lucha. No hay atajos en esta área. Vamos a la cuarta manera de construir un legado. ¿Cuál es esa cuarta manera? Viviendo una vida enfocada. Mira el versículo 8, lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Acuérdate. Otra instrucción. Yo lo marqué con verde. Todas las instrucciones que estoy leyendo están marcadas en mi Biblia. Esta es otra. Acuérdate. Acuérdate. ¿De qué? De Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hermano, ¿qué padre, qué madre no le ha dicho a una hija, a un hijo jovencito, un niño? Acuérdate cuando tengas a tus hijos. ¿Sí? Acuérdate. Ya vas a tener los tuyos. Acuérdate, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Lo hemos dicho todo, ¿verdad? Acuérdate. Acuérdate quién te pagó. Y ahí empezamos. Acuérdate, 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 ¿verdad? Normalmente Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, pero te vas a acordar de algo bien importante. Acuérdate de Jesucristo. Uno dice, pero Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Pero si Timoteo cree en Cristo, está en Efesios padeciendo porque cree en Cristo. No está hablando de eso. Está hablando, Timoteo sigue enfocado en Cristo. Sigue pensando en Cristo. Timoteo, no hay nada que se compare, no hay padecimiento que se compare a la gloria de Cristo. Sigue mirando y eso te va a ayudar. Ahora, ¿en qué se debía enfocar? ¿Qué es lo que dice el versículo? Acuérdate de Jesucristo, ¿de qué? Del linaje de David. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Él es el Mesías. Él es el que tantos años esperábamos. Del linaje de David. Él es el cumplimiento de la profecía davídica que se levantaría un rey y su reino no tendría fin. Él es Cristo. Pero además, ¿qué dice? Que se acuerde de qué? De Jesús el resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué era esto importante? Porque la esperanza, hermanos, que tenemos, que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Cristo no está muerto y bien muerto, Cristo está vivo. Dele gloria y honra a Jesucristo el Señor. El Padre aceptó el sacrificio, levantándolo de la tumba que está vacía. Timoteo, Cristo vive. Cristo está mirando. Tenemos su espíritu. Sigamos adelante. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Enfócate en Él. Aquí encontramos la cuarta manera. Si deseo construir un legado verdadero y duradero, viviré una vida centrada alrededor de Jesucristo. El doctor Peck hace una ilustración fascinante de este punto, de esta instrucción. Todos conocemos una carreta y todos conocemos las ruedas de la carreta. Y cada rueda, ¿qué tiene la carreta? Rayos. ¿Sí? ¿Se ubican? Los rayos. Y cada rayo en nuestra vida representa una área en nuestra vida. Nuestro matrimonio, ¿qué más? Nuestros hijos, nuestro tiempo y cómo lo usamos, nuestro dinero y cómo lo usamos, nuestro tiempo libre. Todos los rayos representan algo en nuestra vida, pero cada rayo conflige, llegan, tienen un punto en común que es, ¿qué? El centro. Aquí está el detalle. Muchos cristianos quieren vivir su vida cristiana haciendo de Cristo un rayo más en su vida. No funciona, así no se mueve la carreta. Es Cristo el centro de la rueda. Y todo gira y es afectado por el centro. Pon a Cristo en el centro de tu vida. ¿Sabes por qué muchos cristianos pelean con esto? Dicen, no, es Jesús, no, mi familia, no, es mi tiempo, no. Porque queremos siempre el control de nuestra vida. Rinde tu vida, todo lo que tienes, a Jesucristo. Hazlo el centro de tu existencia. Y vas a ver la diferencia en tu vida. No vidas que están hechas solamente para durar la existencia aquí en la tierra. Vive una vida que perdure. Y esto nos lleva al último punto.
Las 4 primeras eran instrucciones. La última tiene que ver con una promesa. Ahora, se conocen esta última porción como los dichos fieles. Eran muy conocidos en la iglesia primitiva, porque incluso algunos dicen que eran usados para himnos o cánticos congregacionales. Estas 4 declaraciones. ¿Quieren ir conmigo a cada una de ellas? Vayamos a ellas. La primera dice, palabra que fiel es esta. ¿Qué significa eso? Una palabra confiable. ¿Cuántos dicen amén? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa esto? Esto pasa cuando una persona viene a Jesucristo y el Señor lo llama a la salvación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese momento? Escúchame, en ese momento nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nosotros decimos, aquí doy el paso de morir, ¿a qué? A mi vieja vida y al pecado. Y me identifico con Cristo en su muerte porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Está conmigo? Pero dice, si es que uno que muere con Él, también viviremos con Él. Porque el Señor, ¿qué hace? Nos salva a una nueva vida. ¿Cómo lo demostramos esto? A través de que el que me lo dice se gana un premio, un ticket, ida y vuelta a Maryland. ¿Con qué represento esta decisión? No, por favor, hay muchos que están mirando en este servicio. ¿Con qué represento esa muerte y esa resurrección? Con el bautizo. No es que el bautizo te salve, no es que el bautizo vas a hacer un compromiso con Cristo. El compromiso lo hiciste con Cristo Jesús cuando Él vino a tu corazón. Pero en el bautizo dramatizo, simbolizo mi muerte al pecado. Y cuando el pastor saca del agua al creyente, sale simbólicamente a una nueva vida. Y ahora decimos, vivo para Cristo. Hermano, cuando Cristo lo salvó para que viva para Él. No para nuestros antojos ni deseos, sino para Él. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es a quien nosotros nos debemos y debemos entregarnos. Siguiente declaración, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Habla de dolor, habla de sufrimiento, dice, el que sufre, el que persevera, dice. Hermanos, la palabra sufrir tiene que ver con la palabra soportar, para describir la actitud de Pablo hacia el sufrimiento. Dice, persiste, no se dé por vencido, sea perseverante. Hermano, cuando tenga ganas de rendirse, la promesa aquí es que compartiremos el reino real de Jesucristo si sufrimos por su nombre. Vale la pena sufrir por Cristo. Es más, es una evidencia que le estoy siguiendo a Él. Porque seguir a Cristo cuesta, y porque seguir a Cristo se sufre. Pero más se sufre en el infierno si lo rechazo a Jesucristo. La tercera declaración es interesante cuando Pablo dice, si le negáramos, Él también nos negará. Yo cuando leía esto, yo dije, espérate un momento. Si una persona pone su fe en Jesucristo, luego no lo va a negar, porque la palabra negar, el griego, es la palabra repudiar. ¿Qué seguidor de Jesús luego puede repudiar a su Señor y su Salvador? Creo que son personas que algo les faltó en su fe. Parecen, pero no son. Asistían, venían, pero no había habido una verdadera conversión. La Biblia describe a estas personas hablando de los apóstatas y de la apostasía futura, que negarán el evangelio y negarán a Jesucristo y repudiarán a Jesucristo. Lógicamente dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y la Biblia dice que aquel que lo niegue delante de los hombres, también lo negará delante de su... Jóvenes, no te avergüences de Jesucristo, porque Él no se avergonzó por ti, muriendo en una cruz por tu pecado. Hermanos, no se avergüencen de Cristo en su centro de trabajo. Y no guarden silencio a tal punto que con los años luego descubran
que eres cristiano porque ellos se convirtieron y tú le dijiste, yo también lo soy. ¿Sabes lo que te van a decir? ¿Sabes lo que te va a decir tu vecino? ¿Por qué te callaste lo que sabías? Amén. Por último dice, si fuéramos infieles, gloria a Dios, Él permanece fiel. ¿Y por qué Él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Él permanece fiel. Porque su carácter es así. Él no es infiel. ¿Cuánto lo que estamos aquí anhelamos más y deseamos más ser como Él? Ser fieles. Pero aun si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Dile, gracias Señor, porque a pesar de mis caídas y a pesar de mis tropiezos, a pesar que he vuelto a hacer lo de antes, he vuelto a pecar y he volvido a hacer lo que hacía antes, tú permaneces fiel. Ayúdame Señor, ayúdame. Y yo me levanto, no por mi fuerza, sino la base de la gracia y la fidelidad de Dios. Me permite seguir hacia adelante. Él no puede negarse a sí mismo. Es una hermosa promesa. Aquí en las 4 aclaraciones, hermanos, encontramos básicamente la vida que tenemos que vivir, una vida de fidelidad. O sea, dejas un legado espiritual cuando no renunciamos, no importa lo que pase. No renuncio, no renunciaré, no importa lo que suceda. Yo sé en quién he creído, yo tengo claro el propósito de mi vida, tengo clara la misión de Dios y no lo haré. Timoteo, no renuncies, Timoteo. No lo hagas, Timoteo. Cuando la fe requiere nuestra resistencia, pero nuestra resistencia depende de la fidelidad de Dios y no la nuestra, podemos alabar al Señor y decir, gracias Señor. Cuando no puedas levantarte esa mañana y dices, yo no tengo fuerza, ya no tengo fuerzas, pero me levantaré porque tú permaneces fiel. Cuando veas el horizonte oscuro y veas nublado y digas, ¿cómo voy a salir de esto? No lo sé, pero no voy a renunciar. Yo sigo amándote, yo sigo confiando en ti y yo sé en quién he creído, Señor. Aunque esté oscuro el panorama, tú abrirás camino para mí. Yo sé en quién he creído. Hermano, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no te preocupes por mí. Él ya ha hecho un camino de salida. Me espera la eternidad, me espera la casa celestial. Él es fiel. ¿Deseas construir un legado espiritual que trasciende tu vida? Aquí está, enfócate en esto. Una vida de poder. Una vida que se multiplica para bien, no para mal. Que es positiva, que busca solución, que busca mejoramiento, que busca aportar, no quitar, que va por la vida no diciendo qué me dan, sino qué puedo dar. Una vida que se multiplique en otros, una vida de sacrificio y que pague el precio. Una vida enfocada en Cristo y una vida de fidelidad, no importa lo que pase y lo que acontezca. En la década de 1800, un hombre llamado Alfred Nobel se dio con la sorpresa de su vida porque cuando cogió el periódico matutino se dio con la sorpresa que habían publicado su obituario. O sea que él estaba muerto. Y se sorprendió porque estaban las palabras, dice, en quien vida fue Alfred Nobel. Luego se da cuenta que habían cometido un error. El que se había muerto era el hermano, no él. Pero esto lo hizo pensar y dijo, yo tengo que dejar un legado. Yo no puedo irme de este mundo así. Alfred era un hombre muy rico. ¿Por qué? Porque había hecho su fortuna inventando una especie de explosivo y había recibido muchísimo beneficio económico. Él se preguntaba mientras que leía el diario si para eso realmente quería ser recordado. Él creó una arma de destrucción masiva y eso le produjo muchos dividendos. Pero él dijo no,
Algo tengo que hacer para que mi vida sea contada. Y decidió que quería vivir una vida construida para que dure, que perdure, un legado. Entonces comenzó a hacer cambios. Cuando Alfred Nobel murió, dejó la mayor parte de su inmensa riqueza obtenida por los dividendos de su invención a una fundación llamada para honrar a las personas que hicieran una gran diferencia en el mundo. Así nació la Fundación Nobel, el Premio Nobel, que lo ha recibido muchas personas. Está basado en 5 áreas, incluyendo la paz. Los ganadores de este premio han incluido hombres y mujeres que han dejado un legado, como María Teresa, como Desmond Tutu, Henry Kissinger, Martin Luther King Jr. y otros tantos más. La verdad, no sé si tú y yo recibamos un premio Nobel, pero a mí lo que me importa más que el premio Nobel, y a ti, más que los buenos o malos comentarios de la gente, a ti y a mí lo que nos debe importar es lo que Dios nos diga al final de nuestra existencia. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué tal si el mismo diario se imprimiera accidentalmente tu obituario, que has muerto, y de esa manera te darías con la sorpresa de leerlo? ¿Estarías satisfecho por lo que se escriba ahí? ¿Qué describirían? ¿Qué hablarían? Tal vez es hora de hacer un cambio, dejar de pensar tanto en nosotros mismos, en nuestros derechos, en nuestras conveniencias, y pensar en cómo poder dejar un legado duradero. Nunca es tarde para poder empezarlo a hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque escrito está lo que tenemos que hacer. Dice ella misma: el que tenga oídos, oiga lo que el Señor ha dicho. Señor, tenemos que tener una vida de poder en los recursos tuyos. Señor, ayúdanos a multiplicarnos de la mejor manera en otras personas. Señor, que nuestra vida sea una vida de sacrificio, y que lo que nos caracterice sean hombres que no renunciemos, mujeres que se mantienen fieles, pagando el precio. Una vida enfocada alrededor de Cristo, no en nuestra familia, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestros placeres, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra empresa, ni en nuestra promoción, ni en nuestro retiro, sino una vida enfocada en Cristo, alrededor de Cristo. Y una vida fiel, no importa lo que pase. Anhelamos que al final de nuestros días, frente a tu trono, tú nos digas: buen siervo y fiel. Oramos así